Buenos días, chicos, como todos los lunes, hoy comenzamos nuestro curso de aritmética. Como siempre, les saluda la misma Maribel. Esta mañana en el curso de aritmética trabajaremos clases de fracciones. Ya en la clase anterior hemos hablado cómo es una fracción, cómo se escribe una fracción, y esta vez vamos a trabajar ya las clases de fracciones. Las clases de fracciones, en primer lugar, son fracciones propias y fracciones impropias. Vamos a ver ahora las fracciones propias. Las fracciones propias es cuando el numerador es menor que el denominador. Tenemos nuestro primer ejemplo acá, un medio. Ya ustedes saben que el 1 es un numerador y la parte de abajo, que es 2, es denominador. No se olviden, la fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Vamos a ver ejemplos de fracciones propias. Tenemos acá el primer ejemplo de fracciones propias. Tenemos 2 tercios. Ahí tenemos un cuadrado que está dividido en 3 partes y 2 tercios es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Acá tenemos un triángulo y tenemos un tercio. Un tercio es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. No se olviden, la fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. El numerador va en la parte de arriba y el denominador va en la parte de abajo. Seguimos a continuación con este siguiente ejemplo. Acá tenemos 2 cuartos. Igualmente, están sombreadas 2 y esta es un círculo con 4 elementos. Un círculo con 4 lados. Tenemos 2 cuartos. Es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Ahora vamos a ver, una fracción impropia es todo lo contrario a la fracción propia. Una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Una fracción impropia va a dar origen a un número mixto, que es dividido entre el numerador y el denominador. En primer lugar, para saber cómo es una fracción impropia, tenemos acá el siguiente ejemplo. Acá tenemos 3 medios. Ahí está, es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Ese es nuestro primer paso. El segundo paso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir, para convertir a un número mixto, vamos a dividir 3 entre 2. Dividimos 3 entre 2, nos sale 1 por 2, 2, restamos 3 menos 2, 1. Tenemos residuo 1 y cociente 1. Ahora vamos a trabajar el número mixto. El número 1 que está en el cociente se convierte en un número entero. Es un número más grande. El 1 más grande se convierte en un número entero. El residuo pasa a ocupar el lugar del numerador y el dividendo pasa a ocupar el lugar del denominador. Y vamos a trabajar la tercera parte, que es a la inversa. Un número entero, un medio, va a ser igual a un entero por 2, que es el denominador, más 1, que es el numerador, entre 2. Igual
Ahora multiplicamos 1 por 2, 2 más 1, 3. Y colocamos en la parte de abajo el número 2. Esta es una fracción impropia. Tiene ahí varios pasos, ¿no? Convertir de un número a un número mixto y después regresa a la inversa. En cambio, la fracción propia solamente es que el numerador es menor que el denominador. Vamos a hacer las siguientes actividades. Tenemos acá en la primera actividad, grafica fracciones propias. Acá tenemos fracciones propias. 3/5 es una fracción propia. ¿Por qué? Porque 3 es menor que 5, menor que el denominador. Entonces a eso se cumple que es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. En cambio, la fracción impropia es muy diferente, porque en la fracción impropia el numerador es mayor que el denominador. Entonces tenemos que trabajar los siguientes 3 pasos. 5 tercios lo vamos a dividir 5 entre 3. Hacemos la división a 1, 1 por 3, 3, menos 2. Ahí ya tenemos la primera división. Y tenemos también tanto el cociente como el residuo para trabajar. El cociente pasa como un número entero. Ahí está un número grande, el 1, que es un número entero. El residuo pasa a ser numerador y el denominador es el número 3, que es el dividendo, ¿no? Y se convierte en un número entero, 2 tercios. Ahora lo convertimos de igual manera, vamos a el número entero por 3, que es el denominador, más 2, que es el numerador, igual, primero multiplicamos 1 por 3, 3, más 2, 5. Y colocamos en la parte de abajo el número 3, que es el denominador. Eso no cambia, el denominador no cambia. Ahí tenemos 2 ejemplos, uno de fracciones propias y otro de fracciones impropias. Ahora sí, chicos, vamos a seguir practicando y les voy a dejar una tarea para que trabajen. Van a graficar la fracción propia y convierte la fracción impropia a un número mixto y a la inversa. Ahí tenemos 3 sextos, que es una fracción propia. 4 octavos es una fracción propia. Y 4 medios es una fracción impropia. Estos tres ejercicios lo van a trabajar conforme a como les he ido explicando. Bueno, chicos, los dejo trabajando.